comprensión crítico-valorativa de la literatura. Recordemos que estamos viendo los géneros, ¿verdad? Géneros dramáticos, los géneros literarios, que son donde se ha recopilado en diferentes grupos, y en estos está el género dramático que antes se llamaba el teatro. Destrezas que hemos desarrollado durante esta clase: debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. Ahora, ya hemos visto dos obras. Vimos Prometeo encadenado, si se acuerdan, vimos el Popol Vuh, y ahorita nos vamos a destinar, en el día que nos toca lectura, Romeo y Julieta, la cual es escrita por William Shakespeare, un dramaturgo inglés, ¿verdad? Que luego de que en Inglaterra no se diera la oportunidad más al teatro, aparece la reina Isabel I dándoles ya ahora la oportunidad. Y aquí aparece William Shakespeare con su conocida obra, ¿verdad? Una tragedia que es Romeo y Julieta. Y veamos rápidamente la estructura interna que tiene una obra teatral. Y entre ellas están las acciones, el conflicto, el lenguaje que se va a utilizar allí, literario, el argumento, que es la trama, ¿verdad? El tiempo en el cual se va a desarrollar la acción, y lo más importante, que también es el tema. El tema es el centro de todo lo que se va a desarrollar. Recordemos que el tema siempre en este asunto va a ser una tragedia. Esa es la parte interna. Ahora vamos a la parte externa, que están los parlamentos. Son las escenas, es decir, las palabras que deben decir cada uno de los personajes. Los monólogos son las expresiones cuando solo un personaje interviene. Los diálogos son las expresiones, ¿verdad? El intercambio verbal que hay entre un personaje y el otro. Y aparte son las expresiones habladas de los pensamientos de los personajes y las actrices, ¿verdad? En voz bajita, nos recordamos de eso. Las acotaciones son las instrucciones que el dramaturgo, ¿verdad?, que es el dueño de la obra, el director, comunica a cada uno de ellos que va a suceder, las acciones de los participantes, qué posición debe adoptar, si el actor en ese momento está triste, si está molesto, la música que se va a llevar adelante, el decorado, la iluminación, todas esas son las acotaciones. Luego vienen los actos, que son las secuencias que se dan de la obra, ¿verdad? La caída del telón, o cuando se apaga el telón en el escenario, suele corresponder al inicio o al desarrollo de la obra. Y tenemos las escenas, que son las secuencias que forman cada acto. Es decir, distinguido por la entrada o salida de algún personaje. Ahí viene la escena. Ingresa, salen, esas son las escenas. Y los actos son las secuencias que se deben dar en la obra. Recuerde que en cada escena sí se puede cambiar el escenario. Podemos cambiar rápidamente o modificar el escenario. Ahora les voy a enseñar rápidamente lo que les llegó a su guía, y que son las figuras literarias. Recordemos rápidamente que la tragedia moderna en Occidente, ¿verdad?, llegó aproximadamente en los siglos XVI y XVII, luego que se había dejado ya, como les dije, de difundir estas obras teatrales. Es la reina Isabel I, la cual da la oportunidad que nuevamente se reabran estos lugares de entretenimiento, ¿sí? Y principalmente se dio en Inglaterra y España. Ahora, ¿qué son los recursos literarios y para qué sirven dentro de una obra teatral o un texto? Yo siempre digo que es la belleza que le podemos dar a las palabras. Y un escritor, un dramaturgo, embellece el lenguaje a través de los estilos, para llamar la atención de la persona que está leyendo, es decir, del lector, y poderle envolver en la trama, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. ¿Qué figuras literarias conocemos? Tenemos la aliteración, yo en octavo algo les di, aliteración, que es la reiteración de los sonidos semejantes. Cuando quieren, por ejemplo, el silencio, solo escuchaba un susurro de abeja que sonaba, mira, poético, es parte poética. Onomatopeya, son los sonidos a los cuales les vamos a dar vida. Por ejemplo, dice, en la tristeza del hogar golpeaba el tic-tac del reloj. Entonces,
El reloj hace tic-tac. Entonces la onomatopeya te da la oportunidad de darle sonido a eso que no lo tiene, y vida. Anáfora es la repetición de palabras dentro de un escrito. La sinestesia es la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Por ejemplo, salve el celeste sol. El sol no es celeste, pero para llamar la atención del lector, el dramaturgo le escribe salve el celeste sol, cuando sabemos que el sol no es celeste. Y la personificación es atribuirle datos humanos o características humanas a algo que no es humano, es decir, que es inanimado. Por ejemplo, abro la puerta en la otra tierra, o sea, la tierra tiene puerta, miren, y pasa la niebla con sus dedos repentinos, o sea, la niebla tiene dedos. Entonces le estamos dando sentidos humanos a algo que no lo tiene. También veíamos claramente el epíteto, son los adjetivos o las cualidades que van a destacar en un sustantivo. Entonces aquí tenemos, allí hay barrancos hondos. Entonces, que los barrancos son hondos, el adjetivo, la cualidad. De pinos verdes, que los pinos son verdes. Entonces la cualidad del pino es que es verde. La ironía, se afirma o se sugiere lo contrario, lo que se dice, de modo que queda claro el sentido. Ejemplo, comieron una comida eterna. Comieron una comida, miren. Comieron una comida eterna sin principio ni fin. O sea, hay una comida que yo no la he comido, ¿no? Que tenga un principio pero que no tenga fin esa comida. Hiperbatón. Consiste en invertir el orden habitual de las palabras. Miren este ejemplo. Del salón en el ángulo oscuro. Entonces, en ese momento el escritor coloca no en referencia gramatical, sino que hace una alteración de las palabras. Sería el ángulo oscuro del salón, pero él hizo ahí una intercalación, entonces hizo un cambio. El perifrasis consiste en indicar una persona o cosa indirectamente. Indirectamente, por ejemplo, era del año la estación Florida. Hace referencia del término, no está diciendo que es la primavera, solo dice que es una estación, pero no le está nombrando. Es como el sujeto implícito, que está allí, pero no está escrito. Pero cuando leemos, rápidamente sabemos que hay un sujeto. En cambio aquí, era del año la estación Florida. Rápidamente, a ver, ¿cuál es la estación donde están las flores bien bonitas? Entonces, la primavera. Sabemos y deducimos que es la primavera. Y la sinecdoque hacen una palabra un contenido más amplio que el habitual. Por ejemplo, tiene 20 primaveras. En vez de decir 20 años, le da una cualidad a esos años y te le dice que tiene 20 primaveras. Como puede decir 10 primaveras, 15 primaveras, en vez de decir que tiene 15 años. Le da un toque especial. Y yo les envié este fragmento de Romeo y Julieta para que ustedes puedan encontrar aquí si tenían alguna figura literaria. Vamos a leer un ratito, porque ya vamos a la siguiente clase. Este es un resumen, una retroalimentación rápidamente que vamos a ver con respecto a la tragedia. Ahora ya se ha muerto el viejo amor, o sea, ya se murió el viejo que es amor. Entonces, ¿quién le daba cualidades al amor que es viejo? ¿Cómo se llamaba? El hiperbatón, ¿ya? Que le da cualidades. Ya se ha muerto, o sea, esta es la exageración, ¿verdad? Esta puede ser una metáfora o una hipérbole. Entonces, todo esto es lo que pueden utilizar los dramaturgos, los escritores, dentro de una trama, dentro de una tragedia, dentro de una comedia. Ellos utilizan muchas las figuras literarias para dar a conocer los sentimientos y enganchar al lector. Les voy a presentar en este momento un video para diferenciar entre una tragedia y una comedia. Necesitamos saber rápidamente cómo diferenciamos estos dos. También les envié una tarea, así que se las voy a presentar para que las puedan diferenciar. Déjenme compartirles el audio. Bueno.
Empecemos. Tragedias y comedias. El teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es el género al que pertenecen las obras escritas tanto en prosa o en verso para ser representadas ante un público. Las obras de teatro están escritas en forma de diálogo. El texto lleva acotaciones, que son información que hace el autor sobre vestuario, decorado y entradas y salidas de los actores, entre otras cosas. Estas obras se dividen en actos y los actos a su vez se dividen en escenas. Al final de cada acto suele haber un descanso. La tragedia. La tragedia es una clase de obra teatral que trata temas serios. Por ejemplo, Romeo y Julieta de William Shakespeare o La Bella Aurora de Lope de Vega. En las tragedias, los personajes se enfrentan a graves problemas o conflictos y suelen sentir grandes emociones como el amor, los celos, la venganza o la ira. En las tragedias, el destino tiene una gran importancia. En ocasiones, ese destino lleva a los personajes a vivir un final trágico o desgraciado. La comedia. La comedia es una clase de obra teatral que trata temas de la vida cotidiana, como por ejemplo La fierecilla domada de William Shakespeare o Fuenteovejuna de Lope de Vega. La comedia se desarrolla en una situación cómica en la que se dan malentendidos de carácter humorístico. El final de las comedias suele ser feliz y acaba con la resolución de los problemas que se presentan en la obra. Cordero, ¿tienes abierto el audio? Hay problemas con el internet, chicos. ¿Qué pasó, hermana? Que no entiendo, no le escuché nada al internet. Cordero, ¿tienes abierto el audio? Ahora sí. No. Dime cuáles son los sentimientos que se destacan en una tragedia, según el video. Dolor. Ya. La pérdida. Ya. ¿Qué más hay en la tragedia? Cuando una tragedia hay, ¿qué quieres tú hacer? Cuando sucede algo que te hacen en tu vida, ¿qué quieres hacer? Hermana, que no la escuché, el internet está malo. Ya. Bueno, lo que me dijiste está bien. Cierra el audio. Venganza.